Mis padres dejan a mis hermanos conmigo para ser libres y salir con otras personas. Pero tras 10, me desperté ese día con una sensación rara en el pecho, como si algo estuviera a punto de pasar, pero no podía ponerle nombre. Era un martes cualquiera, sin nada especial en el calendario. Me levanté con la rutina en la cabeza, preparar el desayuno, revisar que los mellizos tuvieran todo para la escuela, recordarle a Jacob que tenía examen de química. La misma rutina de siempre, pero más había en el ambiente que me incomodaba. Incluso el silencio de la casa se sentía diferente, y eso que aquí el silencio es casi un lujo. Bajé y los chicos ya estaban en la cocina. Jo estaba haciendo una mueca por el pan tostado. Aiton reclamaba que el chocolate no estaba lo suficientemente dulce, y Jacob ya tenía la mochila al hombro, listo para salir. Todo parecía normal, pero yo no me sentía normal. Tenía ese cosquilleo en el estómago, como cuando estás a punto de recibir una noticia que te cambia. Todo antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Después de dejarlos en la escuela y volver sola a casa, lo entendí. Apenas entré, vi un sobre blanco en el suelo, justo delante de la puerta. No tenía remitente, pero mi nombre estaba escrito a mano. Lo agarré sin pensar y ya sentía las manos sudadas. Me senté en el sofá y lo abrí con cuidado. Era una notificación judicial. Mis padres, esos que desaparecieron hace 10 años sin dar explicaciones, me estaban demandando, querían recuperar la custodia de Joe y Aiton. Así como si nada, como si esos 10 años que pasaron sin llamarnos, sin saber si teníamos que comer o dónde dormir, no significaran absolutamente nada. Leí el documento entero sin entender cómo algo así podía ser real. En ese momento, con ese papel en la mano, sentí un vacío, como si todo lo que construí hasta ahora estuviera a punto de ser arrancado. Solo tenía ganas de llorar, pero ni eso me salía. No me tomó ni 5 minutos entrar en pánico. Caminaba por la casa sin rumbo, sin saber qué hacer primero. Marqué el número de mi novio, pero colgaba antes de que atendiera a Ann. Lo volví a intentar. Le dejé un mensaje de voz que ni siquiera recuerdo qué decía. Después llamé a Jacob, pero me detuve justo cuando iba a marcar. No podía cargarlo con eso. Estando en clase me sentía acorralada. ¿Cómo se supone que respondes a una demanda así, sin un centavo ahorrado? ¿Cómo? Alguien que te dejó sin mirar atrás puede aparecer 10 años después y exigir algo como si fuera un derecho automático. Esa fue la parte que más me dolió. No era por amor, era por derecho. Sentía que me estaban robando la historia que me costó la vida construir. Me senté de nuevo, ahora frente a la computadora. Busqué qué hacer si tus padres te demandan por la custodia de tus hermanos, y los resultados eran una mezcla de noticias tristes, consejos legales imposibles y foros que no decían nada útil. En ese momento me di cuenta, estaba sola en esto. De nuevo, pasé las siguientes 2 horas en un estado que no sé describir. Era como estar despierta en una pesadilla, atrapada en un loop de pensamientos horribles. Imaginaba a los mellizos siendo obligados a irse con ellos, con 2 personas que ni siquiera sabían qué grado escolar cursaban. Pensaba en Jacob sintiéndose culpable por no poder hacer nada. Me imaginaba frente a un juez, sin pruebas, sin abogado, solo con mi historia y mi cansancio, pero también hubo algo más, una especie de impulso que me hizo ponerme de pie. No sé si fue rabia, miedo o agotamiento, pero algo me dijo que no podía quedarme quieta. Así que empecé a buscar abogados. Llamé a uno que encontré en una página web de ayuda legal gratuita, no me atendieron. Llamé a otro, tampoco. El tercero me respondió una secretaria que me dijo que el abogado estaba ocupado, pero que podía dejar mis datos. Lo hice. Y ahí, con esa llamada mínima, sentí que al menos no me estaba rindiendo. A las 3:30 salí corriendo a buscar a los chicos al colegio. El sol estaba fuerte y me ardía la cara, pero ni se henchía. En el camino, no paraba de pensar cómo iba a explicarles lo que estaba pasando sin asustarlo. Jacob fue el primero en notar que algo andaba mal. ¿Estás bien?, me preguntó apenas subió al auto. La Gigi, que sí que solo era un día largo, pero mi cara no mentía. Joe y Aiton entraron riéndose por algo que no entendí, pero al verme en silencio, se callaron. También
Llegamos a casa y les preparé algo de merienda, más por rutina que por hambre. No recuerdo ni qué les di. Mientras comían, me encerré en el baño y abrí la carta otra vez. Leí cada palabra con más atención. ¿Era real? Habían contratado un abogado, decían que nunca renunciaron formalmente a sus derechos y que ahora querían reunir a la familia. Lo peor era la forma en que estaba redactado Anne, como si yo hubiese hecho algo mal al cuidar de mis hermanos todos estos años. Esa noche, cuando los chicos se fueron a sus cuartos, llamé a mi novio y esta vez sí me atendió. Le conté todo sin pausas. Lloré por primera vez en el día, no esas lágrimas tranquilas de película, sino esas que te hacen doler la cabeza. Me escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo lo que más necesitaba oír en Vamos a pelear esto. No estás sola. Fue la primera vez en horas que sentí un poco de alivio. Me propuso ayudar con los gastos de un abogado. Le dije que no podía aceptar eso, que era mucho, pero, insistió Anne, pidió que dejara el orgullo de lado, que esto no era un favor, que éramos un equipo. Esa palabra me quedó resonando en equipo, porque por más sola que me sentía ese día, la verdad era que había construido algo con esos chicos. No éramos solo hermanos, éramos una familia real, y no iba a dejar que alguien viniera a quitárnoslo. No ahora. Después de esa llamada, me puse a escribir todo lo que recordaba. Agarré una libreta vieja y empecé desde el principio. La fecha exacta en que mis padres se fueron, cuánto dinero dejaron, qué trabajos tuve que agarrar para mantenernos, las veces que llevé a los mellizos al médico, los boletines escolares de Jacoban, todo. Necesitaba tener una línea de tiempo clara, porque si esto iba a terminar en una sala de juicio, yo no podía llegar solo con el corazón en la mano. Cada detalle, cada recibo, cada correo viejo podía ser la diferencia entre mantenerlos conmigo o perderlos. Reviví cosas que creía superadas, como la noche en que se cortó la luz porque no pude pagar la cuenta, y los tres dormimos abrazados en el sofá bajo una manta, o la vez que uno de los mellizos se enfermó justo cuando yo tenía una entrevista de trabajo y tuve que dejar todo para quedarme con él. Recordé lo difícil que fue aprender a ser madre sin serlo, a improvisar amor cuando me sentía vacía. Me tomó horas escribir todo eso, y cuando terminé, me sentí agotada. Fui a la cocina y me preparé un té, no porque quisiera, sino porque necesitaba un momento para respirar. Me senté en la mesa, con la libreta frente a mí, y la miré como si fuera un diario de guerra. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que escuché pasos. Era Jacoban C. Me quedó mirando en silencio, y luego me dijo algo que me rompió por dentro. Si quieren separarnos, van a tener que pelear con nosotros también. No la respondí, solo abracé. En ese instante entendí que lo que habíamos construido era más fuerte que cualquier papel legal. No sabía si íbamos a ganar, si el juez iba a ver todo lo que había hecho, pero al menos ya no me sentía en la cuerda floja. Tenía a mis hermanos de mi lado, y eso, en un día que empezó con una carta queriendo arrancarme el alma, ya era mucho más de lo que podía pedir. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, pensando en todo lo que podría salir mal. Tenía miedo, no voy a mentir, miedo de que el sistema no me creyera, de que un juez dijera que legalmente ellos todavía eran los padres y que tenían derecho. Miedo de que toda la vida que construimos juntos se viera reducida a papeles, argumentos, tecnicismos, pero más que eso, sentía rabia, una rabia profunda, porque mientras yo me desvivía por hacer que 3 niños comieran, estudiaran, tuvieran abrigo y una infancia decente, ellos estaban por ahí viviendo su vida. Y ahora volvían como si nada, ahora que los chicos ya sabían limpiarse solos, pensar por cuenta propia y hasta preparar su desayuno, ¿querían ser padres de nuevo? No era Moran, era conveniencia. Y esa certeza fue lo que me hizo dejar de temblar. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Abrí la laptop y comencé a escribir un correo largo para el abogado que había dejado mis datos más temprano. La conté todo, absolutamente todo. Al día siguiente me respondió. Dijo que mi caso era complejo, pero que no estaba sola. Me pidió que agendáramos una videollamada para el día siguiente. No era una solución, pero era un paso. Cuando cerré el correo,
me sentí un poco más fuerte. Desperté a los chicos como siempre, preparé el desayuno y fingí que todo estaba bien. No porque quisiera ocultarles la verdad, sino porque ellos necesitaban esa sensación de normalidad. En el fondo, ellos sabían que algo estaba pasando, pero también sabían que podían confiar en mí. Verlos tan tranquilos esa mañana me hizo pensar que, quizás, de alguna forma, si había hecho un buen trabajo todos esos años, no había universidad, no había viajes, no había tiempo para mí. Pero ellos estaban ahí, enteros, creciendo, soñando. Y eso, en medio de todo el caos, fue el pequeño recordatorio de por qué valía la pena luchar. Antes de que se hiciera de noche, decidí sentarme con Jacob y contarle bien lo que estaba pasando. Ya tenía 17, y aunque seguía siendo un adolescente, había madurado más de lo que cualquier chico de su edad debería. La mostré la carta. La leyó en silencio, con la mandíbula apretada. No dijo nada al principio, solo me devolvió el papel. Después se levantó, fue a su cuarto y volvió con un cuaderno. Lo abrió en una página donde había escrito cosas sueltas sobre su infancia, como una especie de diario. Me pidió que lo guardara, que podría servir como prueba si las cosas se ponían feas. No era necesario que lo hiciera, pero el hecho de que lo hiciera me dejó sin palabras. Fue como si en ese gesto me dijera, esto es de los dos, vamos a pelear juntos. En ese momento me di cuenta de que, aunque muchas veces sentí que estaba fallando, él sí había visto todo lo que hice. Y, porra, lo valoraba. A los mellizos no sabían nada aún. Eran chicos, más chicos que Jacob, y aunque ya no eran unos bebés, me costaba mucho la idea de meterlos en ese drama. Esa noche, mientras cenábamos, se notaba que algo rondaba el ambiente. Joe preguntó si íbamos a mudarnos, sin razón aparente, como si presintiera algo. La Gigi, que nunca estábamos bien ahí, en casa. Ethan me abrazó después, sin decir nada. Fue uno de esos momentos que te aplastan el corazón y te dan energía al mismo tiempo. Me fui a la cama sin saber cómo iba a terminar todo eso, pero con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Yo no era perfecta, ni pretendía serlo. Solo sabía que nadie iba a venir a llevarse a mis hermanos sin que yo hiciera todo lo posible y lo imposible por evitarlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Me dormí con miedo, sí, pero también con una firmeza que solo se encuentra cuando ya no tienes más nada que perder. Fue directo. Me explicó que el abandono prolongado por parte de mis padres podía jugar totalmente a mi favor, pero que debíamos actuar rápido. Me pidió documentos, fotos, correos, cualquier prueba que demostrara que habían estado ausentes y que yo había sido la única figura parental en la vida de mis hermanos. Pasé horas buscando. Saqué cajas con papeles, abrí carpetas viejas del correo electrónico, busqué recibos, registros escolares, certificados médicos, dibujos que los niños me habían hecho cuando eran más pequeños. Cualquier cosa que pudiera mostrar que estuvimos solos y que fui yo quien lo sostuvo. No era solo por estrategia legal, era una forma de reafirmar que todo lo que viví no había sido en vano, que los días en los que trabajé limpiando casas mientras ellos dormían, que los cumpleaños con tortas improvisadas, que las noches sin luz, todo eso había significado algo. Entre papel y papel encontré una carta que Joe me había escrito cuando tenía 8 años. Decía algo como gracias por ser mi mamá sin ser mi mamá. Mike Bray au. Leerla no por tristeza, sino porque me recordó que en medio de todo el caos había amor, y eso era lo que me diferenciaba de mis padres. Ellos se fueron para buscarse a sí mismos. Yo me encontré cuidando de otros. Esa carta se la mostré al abogado más tarde. Me dijo que valía más que muchos documentos fríos. Me aferré a eso durante el resto del día, a esa prueba de que, aunque nada de esto fue planeado, sí construimos algo real, algo que nadie, por más abogado caro que tuviera, iba a poder borrar. Ya no se trataba solo de pelear por la custodia, se trataba de defender una vida que me costó todo construir. Y por más cansada que estuviera, estaba lista para hacerlo. Esa misma tarde, Jacob me ayudó a escanear todos los documentos. Me sorprendía verlo tan involucrado. A veces me olvidaba de que ya no era un niño. Había crecido conmigo,
en medio de toda esa batalla silenciosa que vivíamos desde que nuestros padres se fueron. Verlo tan decidido, tan concentrado, me dio una mezcla de orgullo y tristeza, porque ningún chico debería tener que hacer eso. Ninguno de los tres debería haber vivido esa historia, pero lo hicieron y salieron adelante. Cuando terminamos de organizar todo, enviamos todo al abogado. Me dijo que lo tenía todo y que lo revisaría en la noche para preparar a fondo nuestra defensa. Me pidió que no respondiera a ninguna comunicación directa de mis padres, que lo manejáramos todo por vías legales. Y justo como si el universo estuviera escuchando, una hora después, mi mamá me llamó, no atendí. Luego mandó un mensaje de voz diciendo que estaban listos para volver a ser familia. Me hervía la sangre, pero hice lo que el abogado me dijo. Lo reenvié. Sin responder, los mellizos estaban en su cuarto, jugando. Se escuchaban risas, como si nada estuviera pasando. Esa inocencia fue lo único que me ayudó a no derrumbarme del todo. Preparé la cena en silencio, escuchando cada tanto sus voces, inventando historias tontas. Cuando nos sentamos a la mesa, Eitan me miró Jiju, hoy estás más tranquila. ¿Ganamos algo? No supe qué decir, Anga, no habíamos ganado nada todavía, pero la pregunta me hizo sonreír. La Gigi que sí, que hoy habíamos dado un gran paso. Ellos no entendían, pero asentaron con la cabeza como si bastara. Ese momento me quedó grabado, porque fue ahí donde entendí que, pasara lo que pasara en el futuro, nadie podría borrar lo que construimos. Ese día empezó con miedo y terminó con una certeza. Esa casa, esa familia que armamos a la fuerza, era Real Anne y no importaba lo que dijera un papel o un juez. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. A la mañana siguiente, me desperté sin alarma. Eran apenas las 6 y algo, en mi cuerpo sabía que ya era hora de seguir. Fui directo a la cocina y me puse a preparar el desayuno sin pensarlo. Mientras la cafetera hacía ruido, me di cuenta de que algo había cambiado. No era el miedo de ayer ni la ansiedad allí, era otra cosa. Era como si después de tantos años sobreviviendo, ese día me hubiera dado permiso para respirar un poco. Recién ahí me di cuenta de lo fuerte que había sido todo, lo absurdo de que unos padres que no estuvieron cuando más los necesitábamos ahora, quisieran actuar como si nada, pero también entendí que ya no me daba tanto miedo perder. No porque no importara, sino porque sabía que, pase lo que pase, esa gente no tiene poder sobre lo que somos. Que lo que me hicieron crecer, aunque a la fuerza, fue justamente lo que me preparó para sostener esta familia con mis propias manos. No sé cómo va a terminar todo esto. El juicio todavía no llegó, puede que salga bien, puede que no, pero ese día, ese martes que parecía otro más, fue el que me confirmó que no me equivoqué. Cuando decidí quedarme, que valió la pena cada noche sin dormir, cada moneda contada, cada hoja en un ciao. Y si alguien algún día me pregunta cómo supe que estaba haciendo lo correcto, diría que fue ahí, sentada en la mesa, mirando a los tres reírse entre bocados de arroz, mientras afuera todo parecía estar por derrumbarse, porque a veces lo que sostiene una casa no son las paredes, son las personas que la llenan, y aunque nadie lo entienda desde fuera, aunque parezca exagerado o imposible, ese día lo sentí con todo mi cuerpo. Y hasta hoy sigo sin poder explicarlo del todo, solo sé qué pasó. Así, de golpe, como si la vida me hubiera dicho, ahora es tu turno de no soltar. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.